Necesitamos medios que no griten, medios que te escuchen sin prejuicios, medios que estén financiados solo por los oyentes. No esperes a otro momento. Hazte mecenas y únete ya a la Resistencia Cafetera. radiocable.com/mecenas. Buenos días, cafetera. Me llamo Víctor y ayer decidí hacerme mecenas porque después de escuchar la llamada de la cafetera me di cuenta de que no podía demorar ni un minuto más el devolver una parte de todo aquello que el programa me aportó durante largos años de oposición, y puesto que ahora soy yo el que se encuentra en posición de apoyar a los demás, lo considero a la vez un privilegio y una obligación. Buenos días, cafetera. Mucho ánimo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. En el programa La Cafetera de Radio Cable la ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los... Dirige Fernando Berlín. Que tuviera cuidado porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, que lo... Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. Creo que cuando alguien se olvida de por qué estamos apoyando a Ucrania, creo que Putin todos los días nos lo recuerda, y sobre todo con las manifestaciones que ha hecho recientemente. Claramente estamos ante un ejemplo clásico a lo largo de la historia de las relaciones internacionales y de la política de imperialismo, de un afán expansionista donde no se reconoce la identidad nacional de un tercer país, en este caso de Ucrania, como por tanto no se reconoce su derecho a la libertad y a elegir libremente el pueblo ucraniano qué decide ser en un presente y en un futuro. Desde el 24 de febrero España está apoyando firmemente a Ucrania. Ucrania está muy agradecida a España. España lo que tiene es una gran prudencia y una gran discreción. La mejor muestra de esta colaboración es que el presidente Sánchez ha ido hoy especialmente invitado por el presidente Zelensky. Recibimos todo tipo de agradecimientos y la contribución de España, prudente, discreta, porque estamos en guerra, es una contribución muy importante, de las más importantes que hay. Nos sentimos muy orgullosos, pero desde luego no nos vamos a colgar medallas mientras en Ucrania hay personas que están perdiendo la vida. Дело дошло до того, что в Брюсселе беззвучно проглотили подрыв своим ближайшим союзникам магистрального газопровода, оплаченного в том числе европейскими инвесторами. И сейчас пытаются замести все неудобные факты под ковер. A parlare con Zelensky, se fossi stato Presidente del Consiglio non ci sarei mai andato, perché come sapete stiamo assistendo alla devastazione del suo paese e alla strage di suoi soldati e di suoi civili. Bastava che lui cessasse di attaccare le due repubbliche autonome del Donbass e questo non sarebbe avvenuto. Absoluto respeto a todas las personas y además también respeto a aquellas personas que cambian de militancias políticas. Esto lo vemos a lo largo de la historia en nuestro país y no puedo más que respetar que el señor Tamames haya pasado del Partido Comunista de España pues a la opción que hoy parece que le representa. Yo respeto absoluto. Bien, como saben, nosotros respetamos al profesor Tamames, respetamos su biografía, respetamos su nivel académico y, por tanto, no tenemos ninguna crítica que hacer al profesor Tamames por su decisión. Es una decisión personal que nosotros no compartimos, pero simplemente el no compartir una cuestión no significa el mayor respeto por el ponente. En segundo lugar, nosotros no compartimos la moción de censura y lo hemos explicado hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque en este momento no creemos que lo más oportuno para el cambio de gobierno en España es ofrecerle una victoria parlamentaria a un gobierno convulso, a un gobierno dividido. El gobierno está muy satisfecho
con la participación de las entidades locales, de los ayuntamientos en los proyectos de los planes de recuperación. Estamos compartiendo la gestión de los fondos europeos tanto con las comunidades autónomas como con los ayuntamientos. Esta semana hemos tenido además la oportunidad de mostrar a esa delegación del Parlamento Europeo las fortalezas del despliegue del plan de recuperación en nuestro país, y que sin duda creo que ha sido una semana para poner en valor que España fue uno de los primeros países en demandar una salida distinta a la crisis de la pandemia. Muy buenos días, cafetera, una mañana más, una jornada más, un día más. Bienvenidos a la cafetera, hoy 24 de febrero del año 2023, el día en el que se cumple un año de la guerra más global desde el año 1945, dice el periódico El País. El día en el que, según el ABC, estamos ante Ucrania año 1. El día en el que, según El Mundo, Ucrania demuestra un año de resistencia y muerte frente a la tiranía de Putin. Buenos días en el día en el que La Vanguardia coloca a Sánchez en la portada del periódico y defiende en Kiev la dignidad de Ucrania y promete más tanques. La guerra cumple un año a la espera de otra ofensiva, dice el periódico de España. También en el Heraldo Dragón, un año de guerra, recuerda el aniversario. Y así buena parte de la prensa, no solamente en España, en The Guardian, también The Times, también el Daily Telegraph, también el Financial Times. Los grandes medios de comunicación globales tienen la mirada puesta hoy en ese trágico aniversario. Porque una guerra siempre es una tragedia, porque el sufrimiento de miles de personas se convierte hoy en gotitas de tinta en las portadas de los periódicos, pero ha pasado un año. Hoy será difícil que podáis abstraeros de esta información, puesto que está en todas partes, nos acompañará en medios de comunicación, nos acompañará en las tertulias. Y aquí estamos sentados un año después en el mismo estudio, con una taza de café, aún no amanecido, hoy con este café de puchero que os ofrecemos por las mañanas, en las mañanas de los viernes, recuperando la más pura esencia de la cafetera que nos vio nacer. Os saluda Fernando Berlín, un tío en pijama sentado en la terraza de su casa, saboreando una taza de café y con los periódicos sobre la mesa para compartir un ratito de análisis. Tengo un montón de cosas interesantes que contaros, traídas desde numerosos lugares del mundo, porque he estado preparando con mucho cariño, con mucha dedicación, este ratito de café de puchero. Así que espero que lo disfrutéis. Y fijaos si vamos a viajar a lugares del mundo, que en esta mañana tenemos, como sabéis, los viernes siempre que hablar de algunas cosas relacionadas con el ocio. Hablaremos de videojuegos con Dani, con un oyente de la cafetera. Sabéis que es la sección que organizan los propios oyentes del programa. Se organizan a través de Discord, se proponen voluntarios también para llevarnos de la mano a través de algún videojuego. Hoy vamos a hablar de Prey y lo hablaremos con Dani. Pero además hoy nos vamos a ir hasta Perú, porque no sé si recordáis vosotros, hace un año se produjo un derrame de crudo en una refinería de Repsol. Organizaciones civiles y asociaciones de víctimas de este derrame temen que los responsables del accidente consigan esquivar buena parte de las sanciones derivadas de la catástrofe. Hablaremos con uno de los afectados, porque a pesar de lo que se nos ha dicho, a pesar de lo que la compañía proclama públicamente, que la limpieza se ha culminado, que las zonas más afectadas han sido limpiadas, a pesar de eso, los pescadores como Luis Antonio Díaz Barroso, con quien conversaremos en esta mañana, denuncian que su forma de vida allí ha terminado por muchos años. Veremos a ver cómo está el estado de la limpieza y esta suerte de neocolonialismo empresarial que va extendiéndose por el mundo,
que extrae los recursos en algunos lugares, dejando allí escenarios como ese y se llevan sus materias primas, sus riquezas. Bueno, hablaremos luego con este pescador artesanal, que es presidente de una asociación de pescadores artesanales, y están denunciando que la compañía Repsol les está ignorando sus demandas. Y se cumplió un año de la guerra. Ana Pastor está en Ucrania. Ha entrevistado al presidente del gobierno Pedro Sánchez. Hoy lo veremos por televisión. Ha estado asistiendo a la comparecencia conjunta con Sánchez y Zelensky. Ha estado visitando algunas de las zonas más golpeadas por la guerra, así que conversaremos luego dentro de un rato aquí en la cafetera con ella. Y mientras tanto analizaremos la prensa internacional para ver qué imagen de España han proyectado. También veremos a ver cuáles son a esta hora los principales titulares en los medios de comunicación, cuáles son las informaciones que convocan más la atención. Así que tenemos un montón de cosas de las que hablar. Os agradezco de verdad, de corazón, muchísimo la compañía en este ratito de la cafetera, porque esto es la cafetera y si lo estás escuchando, no estás sola. Bueno, pero antes de comenzar, gracias de corazón a Gerard Piñero, gracias de corazón a Monse Eras, a Elías Dasca y a Pilar Caballero. Muchísimas gracias por haceros suscriptores de la cafetera. Este programa se sostiene gracias a que vosotros queréis que lo haga. Y gracias a vuestra participación es posible que este proyecto salga adelante cada mañana. Así que de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer un repaso a las noticias que esta mañana están colocadas en la portada de la prensa. Tomad un buen sorbo de café porque hoy solo se hablará de guerra en casi todos los lugares. Ayer os preguntaba qué tal en este esquema en el que nos movemos ahora, intentar aportar un poco de luz sobre lo que ocurre en nuestro planeta y así mirar desde la distancia también las noticias más locales. Porque una vez comprendes lo pequeños que somos en la inmensidad del océano informativo, pues también uno relativiza mucho las cosas que están ocurriendo. Pero había quien decía, pues es que últimamente todo está protagonizado por Ucrania. Es que últimamente, en efecto, todo está protagonizado por Ucrania, porque no hay manera de abstraerse y parece que es que no se producen otras noticias en el mundo, pero sí se producen. Fijaos si se producen. Hoy podemos asistir al desasosiego general del planeta, como decía el periódico El País, recordando que estamos ante la guerra global más importante, más global desde el año 1945. Ante esta invasión de Rusia en Ucrania, con esta impugnación del orden mundial, con 50 países apoyando a Kiev, de los que 30 le suministran armas, con un conflicto que ha provocado una ola de refugiados y que ha tensionado la energía, los alimentos, y estamos asistiendo en efecto a esto y podíamos caer en el desasosiego. Pues fijaos, en esta semana hemos sabido que publicaban en la revista Nature la tercera cura mundial para el VIH después de un trasplante de células madre. Sabéis que se les conoce como los pacientes Berlín, pacientes de Londres, y ahora se ha sumado un tercer caso conocido como el paciente de Düsseldorf, un hombre de 53 años que no ha requerido tratamiento ni rastros del virus en 4 años. Le diagnosticaron VIH en el año 2008, comenzó un tratamiento antirretroviral y en 2012, tras ser diagnosticado con leucemia mieloide, se sometió a un trasplante de células madre. Pues bien, los médicos buscaron donantes con una mutación específica que hace que el cuerpo no produzca una de las puertas de entrada del VIH y por lo tanto dificulta la infección. Y ahora dicen los médicos que le tratan que no ha requerido tratamiento ni tiene rastros del virus en los últimos 4 años. El paciente de Düsseldorf es la tercera persona que se ha curado del VIH. Así que en este mundo de desasosiego, sí, cabe el espacio también para la esperanza. Esto es La Cafetera y si lo estás escuchando, no estás sola.
Pero también hay espacio para la preocupación porque cuando se cumple un año de este conflicto, el presidente del gobierno viaja por sorpresa a Kiev. Por sorpresa a Ucrania, Sánchez comparece junto al presidente Zelensky, que se ha convertido en una especie de icono europeo. Pues el presidente del gobierno allí anuncia el envío de más armamento y también el compromiso de este país con la situación de Ucrania. Qué importante hubiera sido recibir solidaridad cuando España lo necesitó atrás en su historia, recordaba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Creo que cuando alguien se olvida de por qué estamos apoyando a Ucrania, creo que Putin todos los días nos lo recuerda, y sobre todo con las manifestaciones que ha hecho recientemente. Claramente estamos ante un ejemplo clásico a lo largo de la historia de las relaciones internacionales y de la política de imperialismo, de un afán expansionista donde no se reconoce la identidad nacional de un tercer país, en este caso de Ucrania, como por tanto no se reconoce su derecho a la libertad y a elegir libremente el pueblo ucraniano qué decide ser en un presente y en un futuro. El compromiso es firme, es rotundo, tenemos que hacerlo porque incluso si miramos hacia atrás en nuestra historia, cuán importante hubiera sido, en momentos muy difíciles también de la historia en España, haber contado con la solidaridad internacional, que no la tuvimos. Fuimos un país olvidado por esa comunidad internacional. Nosotros no olvidamos esa situación que vivimos en el siglo pasado y por eso somos un país comprometido pues con la defensa de unos derechos y unas libertades que también son las nuestras. Ahí, como he anunciado, y ayer lo hizo la ministra de Defensa en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento Nacional Español, vamos a enviar 6 Leopard 2. Anunció el envío, además de otras armas, más de las comprometidas, y reafirmó el compromiso de España para con la situación de Ucrania. Hay algunas cosas en las portadas que esta mañana son actualidad en esta jornada, en el día de hoy. Mientras tanto, paralelamente, los países muestran su solidaridad. Esta semana, coincidiendo con el aniversario, el presidente de los Estados Unidos visitaba también por sorpresa Ucrania. Lo hacía también la presidenta ultra de Italia, Meloni. Lo hacía ahora el presidente del gobierno de España. Es la segunda vez que va a Ucrania. Y en este contexto, los países europeos mostrando solidaridad y enseñando también su capacidad de coordinación para mostrar una imagen de unidad frente a la invasión de Rusia. Mientras tanto, Rusia en las Naciones Unidas trata de señalar los antecedentes que, en su opinión, provocaron la invasión de Ucrania. Rusia ante Naciones Unidas reprochaba precisamente esta semana a la Unión Europea que callase ante la voladura de los Nord Stream para no provocar el enfado de sus aliados o el descontento de los Estados Unidos, y reprochaba con gruesas palabras, el silencio europeo a este acto de sabotaje del Nord Stream. Радуясь, что соскочил с российской газовой иглы, Евросоюз подсел на тяжелый наркотик, дорогой американский сжиженный природный газ. Злые языки говорят, что именно этого Вашингтон добивался с самого начала конфликта, уничтожения своего европейского... Pero ciertamente los países europeos han preferido correr un tupido velo sobre ese capítulo, sobre ese episodio, y las muestras de solidaridad con Ucrania se hacen patentes ante la opinión pública. Ayer Margarita Robles, claro, se mira mucho sobre la posición, cuál es el compromiso de España real frente a Ucrania. Es importante recordar que en los próximos meses Pedro Sánchez va a presidir el semestre de la Unión Europea, de manera que ahora hay mucha atención puesta sobre la figura de Sánchez, no solamente por ser el presidente de uno de los países europeos, sino por ser el próximo presidente de la Unión. Y decía Margarita Robles, esta visita es la prueba del compromiso que tiene España con la situación de los ucranianos. Desde el 24 de febrero España está apoyando firmemente a Ucrania. Ucrania está muy agradecida a España. España lo que tiene es una gran prudencia y una gran discreción. La mejor muestra de esta colaboración es que el presidente Sánchez ha ido hoy especialmente invitado por el presidente Zelensky. Recibimos todo tipo de agradecimientos y la contribución de España, prudente, discreta,
porque estamos en guerra, es una contribución muy importante, de las más importantes que hay. Nos sentimos muy orgullosos, pero desde luego no nos vamos a colgar medallas mientras en Ucrania hay personas que están perdiendo la vida. Así que la retórica bélica impregna las portadas de los periódicos. Son tiempos de guerra y en Europa, y eso hace que algunos medios de comunicación en sus portadas asuman un lenguaje, una estética, la defensa de unos valores heroicos que no son propios de sociedades muy civilizadas. Todos comprendemos el drama humano que están viviendo los ucranianos, el terrible drama que supone una guerra en todos los órdenes, en el orden social, en el orden político, lo que supone para las familias, para la destrucción, pero el elogio a la heroicidad, el elogio a la lucha, a la batalla en las trincheras, a la resistencia, a la batalla o la vida y entre la vida y la muerte que hoy nos regalan algunas portadas de los periódicos resulta impúdico y propio más de un videojuego o de una serie de televisión que de la cruda realidad. Estamos en un conflicto que puede desembocar en una situación muy grave de todo el planeta, en un conflicto realmente global, y se agradecería algo más de pudor en las portadas de los periódicos. Bueno, lo que es verdad es que resulta difícil encontrar voces discrepantes con la idea general del sufrimiento del pueblo ucraniano y de la invasión de Putin en Ucrania, pero sin embargo hay un capítulo que nos parece interesante para tener en la ecuación. Resulta que Berlusconi ha provocado el enfado de Zelensky. A Berlusconi le habían preguntado por la situación de Ucrania y dijo: si Zelensky no hubiera bombardeado la zona del Donetsk, nunca hubiera habido guerra. Zelensky contestó muy enfadado: ¿usted qué sabrá? Si saliese de su casa todos los días con un tanque delante y con muertos sobre la mesa, seguramente no hablaría así. Bueno, el propio Berlusconi volvió a contestar a través de las redes sociales diciendo: nací en el año 36 y tuve que huir de la guerra. Bueno, pues Berlusconi reprochaba a Zelensky los ataques en la zona del Donbass, dice, la causa de que esto haya terminado como ha terminado. Stiamo assistendo alla devastazione del suo paese e alla strage di suoi soldati e di suoi civili. Bastava che lui cessasse di attaccare le due repubbliche autonome del Donbass e questo non sarebbe avvenuto. Quindi io giudico molto negativo. Si no hubiera tocado la zona del Donbass, esto no hubiera ocurrido. Мені здається, його дім ніколи не бомбили ракетами щоденно. Y Zelensky contestaba si lo hubiesen bombardeado, si se hubiera encontrado tanques en las puertas, si hubiera conocido la guerra en las puertas de su casa, no hablaría en esos términos, a lo que volvió a contestar Berlusconi. No es que Berlusconi sea precisamente una referencia moral, para que nos vamos a engañar, pero resulta, por lo menos, nos ayuda a comprender también un poco la perspectiva desde la que se aproximan las voces más disidentes. Bueno, pues esto hoy colocado en las portadas de la prensa en todo el planeta. Nos bombardearán a análisis y a titulares y con algo de temor. La guerra cumple un año a la espera de otra ofensiva, porque es verdad, ahora la preocupación consiste en esperar, saber si finalmente habrá una invasión con motivo de esta conmemoración, con motivo de esta fecha, habrá una invasión extra por parte de la Unión Soviética. Los servicios secretos norteamericanos señalan que se está preparando una gran movilización, una gran ofensiva, que tienen detectados movimientos de tropas y desde Ucrania se mira con mucha preocupación lo que puede ocurrir en las próximas horas. Vamos a conectar enseguida con Ucrania. Vamos a conectar con la ciudad de Kiev, donde está Ana Pastor, que se ha encontrado precisamente con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha entrevistado. Hoy veremos la entrevista por televisión y se encuentra además en la región de Ucrania. Esto es La Cafetera. Estás escuchando La Cafetera. Ana Pastor, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy se cumple un año del comienzo de la invasión de Rusia en Ucrania. En primer lugar, Ana, muchas gracias porque ayer supimos de la visita por sorpresa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a Kiev. Tú precisamente estás en Ucrania, has recorrido parte del país, has asistido a la comparecencia conjunta de Sánchez con Zelensky y hoy veremos en televisión la entrevista que has mantenido con Pedro Sánchez, con el presidente del gobierno. Sí, la verdad es que nosotros llevamos aquí 10 días, como apuntabas, hemos recorrido gran parte del país y nos pilló aquí por sorpresa la visita de Biden y nos ha pillado también la de Pedro Sánchez. Y bueno, es la segunda vez que viene, no sé si recordarás que él estuvo en abril, nada más comenzar prácticamente la guerra, al mes y algo. De hecho, hemos estado en la comparecencia conjunta de Sánchez con Zelensky en estas últimas horas y Zelensky le agradecía aquella primera visita. Y hay otra cosa que me ha llamado la atención, el gobierno ucraniano está muy agradecido por la forma en la que España está acogiendo a refugiados. Tenemos en España unos 165.000 y es algo que Zelensky y su gobierno están valorando muy positivamente. Hemos visto que Pedro Sánchez ha aprovechado para anunciar un nuevo envío de tanques después de reunirse con Zelensky. ¿Hay conciencia de la naturaleza del compromiso de España para con Ucrania? Sí, mira, piensa una cosa, lo ha contado Moncloa y podríamos tener dudas que el viaje se ha hecho porque lo ha pedido Zelensky. Pedro Sánchez ha venido aquí a Ucrania porque lo ha venido Zelensky. Digo que podríamos tener dudas, pero es que el propio Zelensky lo ha contado también. Para ellos es importante la visibilidad y luego creo que hay algo que incluso trasciende a la figura del presidente Sánchez y es que España, como sabéis, va a presidir el semestre de la Unión Europea. A partir de julio España preside la Unión Europea, por tanto lo hace Sánchez y para Zelensky la Unión Europea es básica, igual que ha tenido a Biden, ha querido tener a Sánchez en esa representación. De hecho, Sánchez ayer hizo un discurso en la Rada, que es el Parlamento aquí, cosa que solo han hecho 4 líderes prácticamente a nivel mundial. Así que se está cuidando la presencia de España, insisto, trascendiendo incluso a que sea o no Sánchez el presidente del gobierno, y había sintonía entre ellos, desde luego. Hay un debate de fondo, que es el tema del envío de armas, ya sabéis que Zelensky lo pide constantemente, y hay otro debate en paralelo, que es el tema de los refugiados. Eso en la relación para con España. En estas horas también está colocado el foco sobre un posible plan de paz de Pekín, de China. ¿Hay alguna noción de que sean posibles otras vías más allá del enfrentamiento? ¿Se da por hecho que esto va a ser un conflicto largo y que va a durar en el tiempo? Bueno, mira, estos días aquí en Ucrania no solo el gobierno, sino la propia población civil con la que hemos estado con muchas mujeres de muchos lugares, nos insisten en que no digamos guerra. Ellos no han iniciado una guerra contra Putin. Putin ha atacado este país, pero en cuanto a las negociaciones, yo creo que hay un salto cualitativo en las últimas 24 horas. China lanza ese plan. En la rueda de prensa le hemos preguntado a Zelensky por el tema de la negociación china. Le hemos preguntado si él está dispuesto a sentarse y ha dicho que sí, que ya hay contactos diplomáticos para que él se siente con el primer ministro chino. Y esto es un salto cualitativo, a mí me parece una novedad. Desde luego no están hablando de sentarse con Putin, él y todos los políticos con los que hemos hablado aquí dicen no vamos a sentarnos con Putin hasta que el último soldado ruso abandone nuestro país, pero sí hay una apertura, digamos, a intentar entenderse con los chinos, que pueden ser una llave para mover un poquito ese plan de paz. Es difícil, supongo, respirando el ambiente allí, no imbuirse, no conectar con el sufrimiento de la gente, porque claro, creo que has estado recorriendo algunas de las localidades más golpeadas y las imágenes y las experiencias de la gente deben ser muy impactantes, ¿no? Sí, mira, pensad que aquí a 1 hora y media de Kiev, de la capital, hemos visto Ivánkiv, Sukhachí, toda la zona que es muy cercana a Chernóbil en el norte. Son ciudades y zonas rurales también donde hemos visto muchas mujeres. Algunas de ellas habían salido y han vuelto. Ellos no quieren dejar de vivir en su país a pesar de que está destrozado y que a día de hoy siguen cayendo las bombas. En estas últimas horas hemos vuelto a escuchar aquí las alarmas en Kiev. La imagen es terrible, ¿no? Son los primeros pueblos estos que te digo por donde entraron los rusos. Algunas de esas mujeres nos contaban cómo oyeron entrar los tanques, oyeron los tiros en las calles de sus pueblos y de sus ciudades. Y aquí cerca en Irpin, que es y Bucha, las ciudades donde precisamente Pedro Sánchez ha estado estas últimas horas visitando, es muy llamativo ver el impacto todavía de la metralla, de los misiles
y las fosas comunes. Bucha es el lugar en el que esa imagen que nos impactó a todos tanto, tuvieron que enterrar a un montón de gente que había sido asesinada por los rusos en el patio trasero de una iglesia que ha visitado también Sánchez, y es muy visible, ¿no? Una señora hoy, bueno, era una chica bastante joven, nos paraba y nos decía: sois periodistas, a mi marido lo mataron aquí, nos insistía, ¿no? Y esto es imposible que a esta gente se lo olvide, lógicamente, es su vida y son sus muertos. Entiendo que la percepción que tienen ellos es que esto también se puede prolongar. ¿Miran con esperanza o no a posibles cambios? Bueno, miran con mucha preocupación las próximas horas y días, te diría. Para ellos está muy, muy claro que Putin es muy fetichista con las fechas. Es el aniversario en estas horas que estamos hablando y temen en lo que pueda hacer. Por ejemplo, los ataques a las infraestructuras. Aquí estamos, hemos hecho directos ahora a menos 11 grados. El frío que hay en las casas es tremendo. Si Putin decide atacar infraestructuras, supone que corta la electricidad, cosa que ya está ocurriendo. Corta la electricidad, corta el calor, contra el suministro de agua, y eso complica mucho el día a día de la gente. Ese es el principal miedo. Y si hay esperanza, bueno, ellos todo el rato lo que te dicen es que van a ganar, que van a conseguir echar a los rusos de su país, pero el día a día la verdad es que es muy, muy difícil. Piensa, por ejemplo, tú y yo que tenemos hijos y mucha gente que nos escuche, 4 o 5 veces al día tener que bajar al refugio del colegio, si es que el colegio tiene, y si no, no puedes dar clase. Los colegios que no tienen refugio en el sótano no pueden estar dando clase, o sea que la vida es muy complicada aquí un año después de la guerra para un montón de familias. Me impresionaron mucho las imágenes que emitisteis en El Objetivo, porque veíamos algunas personas que además hablaban perfectamente castellano. Irene, me imagino que esto se ha convertido en una rutina, pero los primeros días bajaríais con muchísimo miedo, ¿no? Los niños, sí, vosotras. Claro. Los primeros días fueron un desastre porque nadie sabía cómo lo hacemos, en qué velocidad, a dónde ir. ¿Cuántas veces has tenido que bajar aquí? ¿Muchas? Muchas veces, sí, puede ser que 4 o 5 veces en día. ¿Al día? Al día sí puede ser. Mientras estabais en clase 5 veces. Sí, puede ser. La manera con la que han naturalizado el tener que bajar a los refugios, y de hecho muchas personas te decían que ni siquiera bajaban salvo que tuvieran una percepción de riesgo absoluto, a pesar de que estuvieran sonando las alarmas antiaéreas, ¿no? Bueno, es que esto nos ha pasado a nosotros. Mira, vinimos hace 10 días, el primer día a medianoche sonaron las alarmas. Además de que sonan en las calles, nos hemos bajado una aplicación que aquí tiene todo el mundo, que te suena. Tú pones el lugar en el que estás y te geolocaliza, y entonces te suena la alarma y te avisa. El primer día bajamos al refugio del hotel. Te diría que no bajó todo el mundo, pero bajó bastante gente. Pero otros días nos ha pasado que sonaran las alarmas el día de Biden, y con Pedro Sánchez también en la ciudad han sonado, ¿no? Ellos distinguen si son misiles que han sido detectados ya saliendo, todo el mundo baja a los refugios, al metro, donde estés. Si no se sabe lo que es, la gente ya no baja. Pensad que es un año, que es cada día y cada noche del último año. Tienen que tener muy claro que hay un riesgo para bajar. Algunos días de los que hemos estado aquí ha ocurrido, otros días no. La vida sigue. Eso sí, cuando suenan las alarmas, al menos en la capital, en Kiev, si estás en un restaurante, si estás en un supermercado, cierran y tienes que salir. Aunque estés en mitad de la comida, aunque no hayas pagado, aunque tengas la compra en la mano, tú tienes que abandonar e irte al metro, eso sí. La preocupación que existe está en las fechas próximas, ¿no? La movilización de Rusia, de la que alertaba Estados Unidos, y nadie sabe muy bien qué dimensión va a tener, ¿no? Sí, porque además, claro, se mira hacia el norte, la frontera con Bielorrusia. Bueno, es que no se sabe. O sea, Putin es un tipo que no se sabe muy bien cómo puede reaccionar, ¿no? Otra cosa que me ha parecido muy interesante, hemos salido a preguntar a la calle y también a los políticos de aquí cómo definirían a Putin en una palabra. Lo más fino y generoso que le dicen es enfermo, porque lógicamente la población aquí en Ucrania, que habla ruso en muchos lugares y que son cercanos, digamos, en algunas cosas, bueno, tienen un pavor, o sea, que no se sabe lo que puede pasar. Ana Pastor, gracias de verdad, de corazón, Ana, por atender esta llamada. Muchas gracias a vosotros, como siempre. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.
Y ahora os pido un minuto de atención. Vamos a viajar al otro lado del mundo, a Perú concretamente. No sé si recordaréis que el año pasado se produjo un incidente en una refinería de Repsol en Perú que provocó un vertido de petróleo que afectó a importantes áreas naturales y dejó a sus habitantes, a pescadores tradicionales y a sus familias en completo abandono. Según la empresa Repsol, no fueron ellos los responsables, sino el desplazamiento incontrolado del buque Mare Doricum en el momento que estaba descargando el crudo, lo que produjo la rotura de la instalación submarina. Dicen desde Repsol que a pesar de eso ellos culminaron las acciones de primera respuesta en las zonas afectadas, declarándolas limpias y que por iniciativa propia anunciaron ayudas económicas a la población afectada. Bueno, eso es lo que dice la empresa Repsol. Dice Greenpeace en su página web que este vertido no es en absoluto un caso aislado, que Repsol tiene en Perú un amplio historial de impactos socioecológicos, denuncias de malas prácticas y violaciones de derechos humanos. Probablemente no habréis escuchado mucho hablar de todo esto, ya se encargan los intereses de mirar para otro lado y, como sabéis, este tipo de cosas no tienen una gran acogida en los medios, salvo en la cafetera. Conversamos con Luis Antonio Díaz Barroso, uno de los pescadores afectados, que de primera mano nos puede ofrecer su testimonio. ¿Es verdad lo que nos están contando? Estás escuchando La Cafetera. Luis Antonio Díaz Barroso, muy buenos días. Buenos días. Luis Antonio, eres pescador artesanal y presides una asociación de pescadores artesanales allí en el distrito de Aucayama. Lo primero que te quiero preguntar, fíjate, se nos había olvidado este incidente de la compañía petrolera Repsol, este derrame de crudo que fue tan importante. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cuándo fue aquel derrame? ¿Qué es lo que sucedió? El derrame ocurrió el día 15 de enero del 2022, que hasta la fecha todavía hay hidrocarburos, tiene efectos, se han vertido 1.900 barriles de hidrocarburos. La afectación a la flora y fauna del ecosistema marina ha sido muy grave, ha sido muy desastrosa, y en lo relativo a nuestras especies hidrobiológicas y bentónicas de interés comercial ha sido también muy devastadora. Entendemos que además del impacto medioambiental, que es desastroso, ha tenido un impacto directo sobre la economía de centenares de familias, porque claro, la pesca allí, ¿en qué condiciones se ha quedado? Bueno, en el ámbito social, nosotros los pescadores artesanales hemos sido la primera línea impactada, pero también ha estado ahí el sector gastronómico, el sector turístico, el sector transporte, inclusive la misma población de ribera. Hay que acordar y recordar que en esta toda zona marina costera está este pueblo de ribera, aproximadamente 500,000 de personas y un poco más, y solamente se ha identificado a 10.300 personas afectadas. Yo considero y creo que es más porque ha sido una irregularidad de empadronamiento, pero bueno, eso es lo que está datado. Nos ha dejado sin trabajo para comenzar. A este ecocidio, yo lo llamo así, ha vulnerado derechos fundamentales. El primer derecho es el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a tener una vida digna. ¿Por qué lo digo? Porque la empresa ha avasallado con su poder económico muchas informalidades, mucha represión en el sentido de tener mala información, de limpiar su imagen y no las costas del Perú, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que al no tener trabajo y al no depender de ninguna otra empresa, nosotros, solamente de nosotros, de nuestra inversión en la pesca, esto nos permitía tener una salud, una calidad de vida, tener educación para la familia, en este caso niños, jóvenes en la universidad, y todo esto se genera a través de trabajar, ¿no? Porque nosotros, nuestro recurso ha estado en la pesca. Ahora, nuestra cultura también ha sido golpeada, porque a lo largo del tiempo sabemos que esto va a ser una limpieza a largo plazo, una rehabilitación a largo plazo. Según Naciones Unidas, esto tiene aproximadamente 10 años y un poco más. Entonces, ¿qué significa? Que durante 10 años, ¿dónde está la siguiente generación? Porque yo soy tercera generación de mi familia, pero la cuarta generación de mi familia, ¿cómo se va a desarrollar? La cultura tiene que prevalecer, porque hay que acordarse también que en Chancay hay una cultura antigua, que es la cultura Chancay, también está la cultura Caral, que son por naturaleza, por vivir en una ribera, así como nosotros, han pescado ancestralmente, y ahora nosotros lo hacemos. Yo aprendí gracias a mi abuelo, a mis padres, pero no tengo quien enseñar porque ya he dejado de pescar. Habéis mantenido la pesca artesanal, ahora este vertido de crudo ha hundido completamente vuestro oficio, vuestro campo de trabajo allí.
¿Qué os decían los responsables? ¿Se ha presentado alguien allí de la compañía española para conversar, para escucharos? Sí, bueno, a nivel nacional han declarado que no eran culpables, pero semanas después, empezaron a invertir en empresas para la limpieza, que por cierto era muy precaria, no es como ellos dicen que han contratado a los mejores expertos del mundo, porque había empresas que estaban ahí con palas, con recogedores, con mameluco para COVID, con escobillas, con espátulas, y lo más tecnológico que he visto por ahí de repente ha sido algunos skimmers que para 100 kilómetros no basta, ¿no? Se había declarado un estado de emergencia ambiental, pero sin embargo poco o nada se ha hecho. Es por eso que hoy en día el hidrocarburo existe. Esos más de 9.000 barriles están andando en todos estos sedimentos y cada vez que hay oleajes anómalos, esto levanta. Entonces, cuando vino el tema social, se venía la etapa escolar. Nos entregaron unos cuantos cuadernos con su marca, nos entregaron una mochila que con su marca, quería que con eso los niños vayan a la escuela, auspiciando su marca y causando más daño psicológico. O sea, ha sido duro e indignante tener que recibir ese tipo de ayuda, porque esto no es un favor, esto es un derecho. Nosotros tenemos el derecho de exigir, porque nos ha dañado el mar, nos ha dañado la vida, nos ha roto la vida, nos ha roto la cultura. A través de un acuerdo, el único acuerdo que hizo el Estado, el 4 de marzo, fue dar 720 euros cada 30 días con una evaluación. Sin embargo, esto se ha dado cada 40, 50 días, inclusive con mentiras, retrasando esto de acá y generando más gastos. Entonces, hoy por hoy, la empresa está ofreciendo una transacción extrajudicial, pero está escrita jurídicamente y muchos pescadores no comprenden lo que está diciendo, inclusive no tienen asesoría legal. ¿Qué significa esto? Que por necesidad mucha gente ha firmado. Ahora, ¿qué dice esa transacción extrajudicial? Dice que en la evidencia de que el mar ya está remediado, ellos ya van a entrar a una negociación. Esta negociación se trata que te están dando un monto de dinero y que estás cediendo todos tus derechos. El afectado ya no tiene derechos. Inclusive ellos están declarándose personas indemnes, personas que no han ocasionado ningún tipo de daños. Ahora, esto es ceder derechos fundamentales a nivel nacional e internacional. Los derechos fundamentales no son renunciables. Entonces, la empresa no solamente ha venido vulnerando los derechos fundamentales constantemente, sino que hoy por hoy nadie le dice nada. Hoy por hoy está invirtiendo mucho dinero en publireportajes, en sus auspicios, y esto influye bastante porque dicen que son la mejor empresa del mundo que está con la ecología, y esto genera obviamente también para ellos inversión privada, más inversión. Pero, ¿qué significa esto? Que a raíz de las medias tintas que está haciendo, se está agarrando y aprovechando, no solamente y como imagen, sino también como inversión, atraer más inversión, pero no saben lo que hay detrás, lo que nos ha ocasionado a nosotros. Ese es el problema. El problema y la demanda en realidad es que necesitamos que las garantías mínimas de nuestros derechos estén prevalecidas y se respeten. Segundo, que necesitamos una remediación integral por los daños que se van a ocasionar. He visto que las organizaciones civiles, las asociaciones de víctimas de este derrame, teméis que la compañía petrolera consiga esquivar buena parte de las sanciones derivadas de esta catástrofe, pero nos llama la atención porque nos dicen desde allí que la zona de Aucayama, la de Pasamayo, que es el espacio donde se ha acumulado el daño ambiental por el crudo derramado, y que Repsol no ha ingresado a limpiar ni a descontaminar, porque dicen que es muy arriesgado. Pero es ahí, yo vivo en Aucayama, yo todos los días que salgo de mi casa, lo primero que miro es el mar. Yo vivo en Aucayama, en esa zona de Pasamayo. Todos los días bajo ahí. Para mí, antes del derrame de petróleo, para mí era natural bajar ahí con todas mis cosas, sin ningún tipo de tecnología. Y ahora ellos que tienen la mejor tecnología del mundo, como ellos suelen hablar y jactarse, ¿por qué no hacen una plataforma, invierten mucho en estos
en reparar los daños, si tan ecologistas se creen? A ver, no hay lógica, ¿no? Si ellos tanta inversión tienen y tanto están luchando para preservar el medio ambiente, ¿por qué no limpian lo que han hecho? Ese es el detalle. Acá no se trata de que si puedo o no puedo, acá se trata que hay un daño, y acá se trata que cuando hay un daño, no escatimar en remediarlo, porque acá no se puede escatimar. Entonces, eso es lo que yo voy. Si hay tecnología, hay que invertir para limpiar y para dejar lo que he ocasionado. Y así recién jactarse que estoy cumpliendo con los lineamientos, ecosistemas y todo lo demás. Pero sin embargo, la realidad es otra. Hoy por hoy uno puede ir a Pasamaya, uno puede ir a la playa La Vaca y a poner su mano en una roca, y lo primero que vas a hacer es impregnar el hidrocarburo que está ahí. A más de 13 meses, imagínate. Y Luis, ¿qué hacéis en este tiempo? Porque vosotros tenéis un trabajo en el que no podéis trabajar ahora mismo. ¿Cómo estáis sobreviviendo a todo esto? Exacto, tú lo has dicho, es una sobrevivencia. Primero, a raíz de esto, nosotros nunca en Aucayama, te hablo por específico en este sentido, en Aucayama nunca hemos tenido necesidad de formalizarnos, porque nunca ha habido este tipo de necesidades. Hoy por hoy, para poder luchar, hemos tenido que formalizarnos. Claro, está bien, nos sirve como experiencia, pero ¿qué? Justamente hemos tenido que esperar a que la empresa se digne y le dé la gana de darnos un poco de dinero y decir, ¿sabes qué? Sí estoy cumpliendo. O sea, hasta eso hemos llegado. ¿Dónde está la dignidad del ser humano? La contaminación es visible porque creo que tú eres experto en extracción de mariscos, de moluscos, de crustáceos, pero claro, todo esto se verá a simple vista, ¿no? No, claro, en estas zonas pedregosas es donde vive el crustáceo, los mariscos, los pulpos y todo lo que se pueda ver entre rocas. Hay especies entre rocas que tienen mucha alta demanda comercial, que inclusive nuestra actividad es la menos depredadora en todo el sistema pesquero, porque somos artesanos y sabemos prevalecer esta cultura. Y lamentablemente, hoy por hoy, hay dos cosas. Primero, no sé cuándo voy a volver a pescar. Segundo, no sé cuándo se va a remediar el mal. He visto además que hay una demanda también, una exigencia. Claro, de alguna manera se define como el colonialismo de las multinacionales españolas, porque... Claro, este es un neocolonialismo, como tú lo dices, como tú lo mencionas, porque vienen, extraen, exportan y lo único que dejan en Perú es desastre. Ahora estáis por España conversando con algunos políticos en el Congreso de los Diputados, tenéis reuniones en estos días en Madrid. ¿Qué tal es la acogida aquí? ¿Qué tal los están escuchando? Sí, la verdad, primero agradecer a las organizaciones, porque si bien no fuera posible, Entre Pueblos, Ecología en Acción, Cooperación en Perú, Oxfam, entre otros, ¿no? Muchos que están siendo parte de, y la verdad que el calor acá de los compañeros acá en España, la misma ciudadanía es enorme, ¿no? Y es lamentable venir en estas condiciones a visitar el país. Me gustaría volver y poder conocer su cultura, que es muy interesante, pero también necesitamos que el Estado español se pronuncie porque hay una inversión española aquí. Entonces no puede dejar mal al país en este sentido, ¿no? Yo creo que hay que hacer algo inmediato y se tiene que cumplir lo que se tenga que cumplir, ¿no? Luis Antonio Díaz Barroso, mucha suerte. En nombre de los oyentes de La Cafetera, muchas gracias y mucho ánimo. Muchas gracias. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Esto es lo que se refiere al panorama internacional, con dos focos muy diferenciados y de naturaleza muy diferente. Por una parte, la guerra de Ucrania, que hoy, es verdad, ocupa las portadas en todo el planeta. Es una fecha reseñada en todas las portadas, entre otras cosas porque nadie sabe en qué germinará esta semilla en el futuro. Y esta otra cuestión, el neocolonialismo de las compañías españolas en Latinoamérica y este vertido de Repsol. Siempre se han lavado las manos, siempre han dicho que no fueron ellos los responsables, sino que este desplazamiento de un buque que estaba descargando crudo, que de manera imprevista produjo la rotura de la instalación submarina, el buque Mare Doricum,
y dice la empresa que a pesar de eso, a pesar de que no era su responsabilidad, tomaron las acciones de primera respuesta, declararon la zona limpia, que fue por iniciativa propia y que incluso se anunciaron ayudas económicas a la población afectada. Los pescadores allí dicen que todas esas cosas mal concretadas en algunas ocasiones les supone renunciar a derechos más amplios e incluso señalan sentirse ofendidos por este juego de propaganda, hasta regalándoles mochilas a los niños escolares con la marca de Repsol, en fin. Bueno, el caso es que dos cosas completamente diferentes. Aquí en España las miradas están puestas en otras materias totalmente diferentes. Sabéis que ha estado en España una comisión de la Unión Europea para evaluar el despliegue de los fondos europeos. Pues finalmente, a pesar de que venían con todas las papeletas en contra, se marchan con buenas palabras. Veremos cuál es el informe finalmente, pero lo que parece es que han salido convencidos de que el despliegue de los fondos europeos se estaba produciendo de forma correcta, lo que ha hecho que el gobierno de España pues aplauda esta visita. El gobierno está muy satisfecho con la participación de las entidades locales, de los ayuntamientos en los proyectos de los planes de recuperación. Estamos compartiendo la gestión de los fondos europeos tanto con las comunidades autónomas como con los ayuntamientos. Esta semana hemos tenido además la oportunidad de mostrar a esa delegación del Parlamento Europeo las fortalezas del despliegue del plan de recuperación en nuestro país y que sin duda creo que ha sido una semana para poner en valor que España fue uno de los primeros países en demandar una salida distinta a la crisis de la pandemia, que hizo posible la llegada de los fondos de recuperación y que ahora seguimos a la cabeza, somos los primeros de la clase en el despliegue de esos fondos de recuperación y los somos, entre otras cosas, porque tenemos a entidades locales, ayuntamientos como La Escala, que están haciendo de estas líneas generales de actuación del gobierno también sus propias líneas de trabajo en su entorno. Por cierto, claro, yo he preguntado al gobierno porque no sé si conocéis a alguien, yo no, que haya optado a recibir estos fondos para algo. Digo, pero ¿quién los está, quién está aspirando a ellos? ¿Quién los está solicitando? ¿Cómo se están distribuyendo? ¿Qué tipo de fondos son? ¿Para qué son? Bueno, pues tenéis una web, planderecuperación.gov.es, porque hay muchas convocatorias abiertas y hay muchos planes que pueden ser interesantes para vosotros, para autónomos, para pequeñas empresas, para empresas de más de 10 empleados incluso. Plan de recuperación, transformación y resiliencia es la estrategia para canalizar los fondos destinados por Europa a reparar los daños provocados por el COVID, y se hace a través de reformas, de inversiones, y tiene muchos focos, pero es que algunos son la digitalización de pymes. Si estáis pensando en poner una página web para vuestra empresa, por ejemplo, hay un montón de cosas a las que seguro podéis optar. planderecuperación.gov.es. Echadle un vistazo porque yo ayer lo estuve mirando y hay un montón de subvenciones, un montón de convocatorias relacionadas con pequeños planes de apoyo, de proyectos relacionados con el medio ambiente, de rehabilitación energética de edificios, de descarbonización, convocatorias para emprendedores digitales. Hay un montón de información que puede ser interesante para vosotros y podéis ver si podéis recibir algún tipo de ayuda, de subvención, de apoyo por parte del gobierno con estos fondos europeos que se están dando a conocer relativamente poco. Por lo menos yo no había escuchado hablar de esto. Bueno, además de eso, mientras tanto, en el debate está el precio del coste de la vida, el precio de los alimentos. Ayer escuchábamos al ministro Planas. Sabéis que ha habido mucho debate si topar, limitar el precio de los alimentos. Bueno, para el ministro Planas esto no es oportuno. Cree que limitar el precio de los alimentos finalmente lo que iría es contra los ganaderos y contra los agricultores. Bueno, yo lo he dicho bien claro en nombre del gobierno y como responsable de alimentación en el gobierno. Estamos en un momento, no contesto a las observaciones de nadie porque me parece que cada uno puede tener su opinión. Yo tengo la mía como ministro de Alimentación y evidentemente como responsable de alimentación en el gobierno de España. Y esas opiniones son muy claras. Cualquier medida que se introdujera en un sentido de una limitación de precios iría en contra de la cadena alimentaria y sobre todo de agricultores y ganaderos, y yo no lo voy a permitir. Y creo que eso está bien claro y no beneficiaría a nadie. Yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar todos juntos para conseguir esa reducción efectiva que poco a poco se va a ir notando, espero, en la cesta de la compra y en las familias. Pues eso decía el ministro Planas sobre esta medida. Ya sabéis que desde Podemos han propuesto incluso un
una ayuda directa a los consumidores para que algunos de los productos de la cesta básica sean subvencionados y se pueda reducir el coste. También se ha propuesto un tope, también se ha propuesto que las cadenas de distribución elijan una cesta y que sean ellas mismas las que interpongan un control de precios. Bueno, no parece que prosperen estas medidas. Según Planas, esto podía afectar a los agricultores y a los ganaderos. Sería deseable, en todo caso, que alguien busque una solución o que trate de impedir eso si es que ese escenario es posible. Lo que no es decente es que las grandes distribuidoras nos están diciendo incluso autoridades que se han sentado con ellos a negociar esto, que se muestren contrarias a ayudar a facilitar la contención de precios. Entre otras cosas es que ha habido distribuidoras y grandes superficies, ha sido el caso de Mercadona, que se han negado y le han dicho al gobierno, no, como baje usted los impuestos, a nosotros no nos diga qué hacer. La insensibilidad es absoluta, es extraordinaria. Hombre, un poquito más de voluntad en un momento como este, en lugar de andar especulando con los precios en tiempos como los que estamos viviendo, pues sería un poquito de agradecer. Así que ese es uno de los debates que están colocados sobre la mesa, y otro de los grandes temas es la moción de censura propuesta por la extrema derecha. Hay mucho chimichimi en esto, no es que vaya a ningún sitio, tiene prácticamente nulas posibilidades de prosperar, por lo menos a esta hora. El propio Partido Popular ha dicho que no la va a apoyar, aunque ya veis cómo está Núñez Feijóo coqueteando con la abstención. Podría decir que no, pero coquetea con la abstención. Eso sí, respeta mucho a Tamames, decía, no apoyo la moción porque le va a dar un balón de oxígeno al gobierno de Pedro Sánchez. Pero en todo caso, ese juego de no condenar directamente este intento de asaltar la soberanía. Bien, como saben, nosotros respetamos al profesor Tamames, respetamos su biografía, respetamos su nivel académico y, por tanto, no tenemos ninguna crítica que hacer al profesor Tamames por su decisión. Es una decisión personal que nosotros no compartimos, pero simplemente el no compartir una cuestión no significa el mayor respeto por el ponente. En segundo lugar, nosotros no compartimos la moción de censura y lo hemos explicado hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque en este momento no creemos que lo más oportuno para el cambio de gobierno en España es ofrecerle una victoria parlamentaria a un gobierno convulso, a un gobierno dividido y a un gobierno en implosión. No creemos que eso aporte mucho. Comprendo que hay muchos ciudadanos españoles que quieren un cambio en el gobierno de España. Lo comprendo. Ahora bien, hay dos tipos de metodologías. La metodología de darle una victoria a ese gobierno dividido y convulso, o la metodología de que la gente puede ir a votar. Estamos a las puertas del inicio de una campaña electoral y nos parece que esta es la más oportuna. Así que, bueno, parece aparentemente que Feijóo se abstendrá en esa votación y veremos una sesión parlamentaria en esta moción de censura. Es muy intenso, ¿eh? Yo no sé, Ramón Tamames, cómo va a aguantar esto. Tiene 89 años y tiene dificultad para moverse, se le ve, pero en todo caso una sesión es muy exigente, son muchas horas contestando las preguntas de los grupos parlamentarios, subiendo, bajando las escaleras, en fin, digamos que es de una intensidad extraordinaria. Bueno, y ha habido mucho cachondeo, lo sabéis, en las últimas horas por este cambio de chaqueta de Ramón Tamames, el profesor de universidad, el economista, muy prestigioso en su materia económica y un icono de la transición que ha pasado del Partido Comunista a protagonizar este vodevil de la extrema derecha en el Congreso. Pero es que fijaos lo que se ha recuperado en la red, la viralidad, las cosas como vuelan, lo que han recuperado en la red. Resulta que en Cuéntame hubo una pequeña alusión a Ramón Tamames. Hace algunos años, en uno de los capítulos, yo la verdad no he seguido mucho la serie, así que no sé deciros quiénes son los protagonistas. Sé que es el hijo del matrimonio protagonista, que está comentando, no sé si es con su hermana o con su pareja, que tiene un nuevo profesor en la universidad, un tal Ramón Tamames, un marxista de tomo y lomo, un marxista convencido que nunca cambiará de chaqueta. Ramón Tamames. ¿Quién es? Un profesor. Y marxista de los pies a la cabeza. Mi abuela dice que al final todos cambian de chaqueta. Tamames seguro que no. No le conoces tú bien. Ya debía haber una cierta ironía cuando los guionistas escribieron eso, porque Ramón Tamames ha hecho algunos virajes bien interesantes. Fijaos si ha hecho virajes, algunos son conocidos, otros son más desconocidos.
También han recuperado en estos días en las redes sociales una entrevista que le hizo Pablo Iglesias a Carrillo poco antes de su muerte. De hecho, puede que fuera la última entrevista que concedió Carrillo. Bueno, pues allí, en esa entrevista, el propio Carrillo, el líder del Partido Comunista, implicó a Tamames en el golpe del 23F. Sí, fijaos cómo lo dijo. Mire usted, yo tengo la convicción ahora de que Tamames sabía algo, porque hizo 2 veces declaraciones a favor de un gobierno presidido por un militar. Y las 2 veces yo tuve que hacer declaraciones públicas desautorizándole. Y toda la evolución posterior hacia la derecha de Tamames me hace pensar que él sabía algo. Soletura, que es el otro ministro, por lo visto, que siempre me ha dicho que no sabía nada, que para él eso... Carrillo tenía la convicción de que Tamames sabía algo del golpe de Estado del 23F. Bueno, sea como sea, la verdad es que ayer las redes hervían con este asunto. Es verdad que el viraje de Tamames no viene de ahora en su alineación con Vox. Ya lo hemos visto en tertulias de la derecha, de la extrema derecha. Hemos visto también pronunciamientos públicos y digamos que su deriva viene acompañada en los últimos años hasta el punto de que algún guionista de Cuéntame reparó en ese otro episodio que os hemos mostrado antes, reparó en ese giro, y decidió hacer una ironía en el pasado sobre eso, adelantándose al futuro. Pues bien, bueno, ayer también le preguntaron por esto a Yolanda Díaz. Claro, los políticos intentan también mostrar un cierto respeto por Tamames. Tiene que ver algo con la edad, una cierta concesión a este asunto, también con su trayectoria, aunque a nadie se le escapa que resulta grotesco pensarle en protagonizando una moción de censura de manos de la extrema derecha. Imaginaos lo que esto sería si alguien se viera... Hay que tener un poco más de capacidad histórica. El señor Tamames, que dice que no es un fósil, que ha evolucionado, más bien ha involucionado. Porque los derechos de las mujeres, los derechos de los homosexuales, cuestiones como la inmigración, la solidaridad, la cuestión territorial, son todo postulados los que defiende la extrema derecha, algunos de ellos incluso que colisionan directamente con la Constitución. A ver cómo hace la ecuación para intentar cuadrarlo todo. Bueno, ayer le preguntaban a Yolanda Díaz y claro, lo que es verdad es que la trayectoria de Tamames tiene un cierto prestigio en la universidad, en la economía, de manera que aunque ha caído uno de los iconos de la transición y por lo tanto, como decía Juan Carlos Monedero, esto está salpicando también a la concepción, a la mitificada, al misticismo que se nos ha ido introduciendo sobre la transición. Pues le preguntaban a Yolanda Díaz y intentaba sortear el debate mostrando respeto hacia la figura. Absoluto respeto a todas las personas y además también respeto a aquellas personas que cambian de militancias políticas. Esto lo vemos a lo largo de la historia en nuestro país y no puedo más que respetar que el señor Tamames haya pasado del Partido Comunista de España pues a la opción que hoy parece que le representa. Yo respeto absoluto. Así que en las próximas semanas asistiremos a alguna suerte de escenificación, una moción de censura que es un mecanismo que existe para interpelar al presidente del gobierno y poder quitarle en el caso de que el Congreso de los Diputados vea que sus políticas están siendo contrarias a los intereses generales. Si todo el Parlamento se pone de acuerdo, pues ya sabéis que puede prosperar. En este caso, ninguno de los partidos políticos está señalando públicamente que vayan a apoyar la moción, así que todo el mundo da por hecho que esto no saldrá adelante. Pero en todo caso sí que supone una oportunidad para protagonizar la vida del Congreso de los Diputados y los recursos públicos que eso conlleva, porque esto además es muy caro. Hay que poner una sesión parlamentaria a tu disposición para que tú cuentes ahí tu cascada mental y veremos pues a un señor Tamames durante un día entero contestando, porque además cuando una moción de censura tiene un mecanismo que es el que se propone como presidente del gobierno es el que defiende su programa político, es decir, que allí el señor Tamames, que se ha dejado regalar los oídos, de pronto alguien le ha dicho que él sería un gran presidente y claro, que mejor para alguien que tiene el ego así de inflado, se habrá mirado al espejo y habrá decidido aceptar el ofrecimiento de la extrema derecha. ¿Cómo será que las declaraciones están siendo tan gagás en las últimas horas, tan anticuadas, que hasta la extrema derecha, cuando le preguntaban, bueno, ¿qué le parece el señor Tamames? Está un poquito, y decían desde la extrema derecha, bueno, habrá que escuchar a la gente mayor, porque hay cosas que son inapelables.
Ahí, en fin, a ver qué momentos nos regala esa sesión parlamentaria si es que finalmente se celebra. Bueno, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Vamos, si os parece, con la prensa internacional y vemos también otras noticias, cómo las han recogido en los medios de comunicación internacionales, noticias sobre España y cómo han proyectado la imagen de nuestro país. Esto es La Cafetera. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues sabéis que los viernes en La Cafetera abrimos un espacio para hablar sobre la manera en la que la imagen de España se proyecta en el mundo a través de la prensa internacional, cómo hablan los medios internacionales de las noticias de aquí y, por lo tanto, proyectan la imagen de este país. Lo hacemos con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Oye, en una semana en la que, fíjate que nosotros no le hemos dado mucho espacio a este asunto, pero parece que ha tenido mucho impacto en la prensa internacional las dimisiones de la secretaria de Estado y el presidente de Renfe por el fiasco de los trenes que eran demasiado anchos, estaban previstos construirse demasiado anchos para el tamaño de los túneles. Sí, la verdad es que es un caso que realmente ha tenido un impacto bastante considerable y de hecho ha dejado en cierta cuestión el prestigio de Renfe, de Adif y en general de la industria ferroviaria en España, porque ya cuando se conocieron los detalles del caso, pues hubo artículos en multitud de medios de todo el planeta, de todo el mundo, ¿no? Desde el Frankfurter Allgemeine, de Telegraph, el Figaro, The Times, en fin, se hicieron eco de esta, además con calificativos pues bastante contundentes, ¿no? Hablaban de chapuza monumental, de error de talla. Incluso The Times evocó a Pepe Gotera y Otilio, es decir, que es un caso que realmente sí que había generado bastantes chanzas y bastante por aquello de que fueron unos trenes demasiado grandes para pasar por el túnel. Y luego las dimisiones que hemos conocido esta semana de la secretaria de Estado de Transportes y del presidente de Renfe, pues han vuelto a ser recogidas por multitud de medios, desde la BBC, The Guardian, Le Monde, Euronews, el Deutsche Welle, Radio France, Der Spiegel. Es que es una lista larguísima, ¿no? Y todos ponen un poco ese titular, ¿no? Las dimisiones en España por este escándalo, por este fiasco, por este error a la hora de encargar trenes demasiado grandes para las vías, ¿no? En este caso, bueno, además detallan un poquito cómo se trata de un error de base que no está muy claro a quién corresponde. Algún medio, me parece que era Radio France, la radio francesa, destacaba que detallaba un poquito que el error se conoce en 2021, sin embargo nadie intenta asumirlo y eso hace que el proceso se vayan produciendo una serie de retrasos y luego cuando estalla el caso pues es mucho más complicado o va a ser mucho más caro y sobre todo va a provocar que los trenes encargados para renovar la flota en Asturias y en Galicia pues se retrasen hasta 2 años, ¿no? Ya te digo que sí que ha tenido muchísimo eco. Fox News, también la televisión estadounidense lo ha recogido, y las dimisiones y un poco el escándalo y las consecuencias que está teniendo todo este caso pues siguen teniendo hueco y cabida en los medios internacionales. No es lo único que hemos visto que tenía lugar en los medios internacionales. Ha estado de visita en Londres esta semana Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. En los últimos días habíamos visto algunos artículos que la señalaban, ha sido noticia en The Times y en Financial Times. El tono igual no le ha gustado mucho. Sí, la verdad es que cuando sale al extranjero la presidenta madrileña siempre hay cierto debate, ¿no? Y aquí a veces pues dicen, bueno, es que nadie de la prensa local le ha interesado, ¿no? Ha estado en Estados Unidos, ha estado en Israel. Bueno, de vez en cuando sí que suscita cierto interés por parte de los medios locales, pero en este caso concreto ha habido dos
importantísimos medios británicos como son el diario The Times y el Financial Times, que sí han puesto un poquito de relieve su perfil. El Financial Times fue un poquito antes de la visita de Ayuso y tenía que ver con la manifestación en defensa de la sanidad pública y por la manifestación del pasado 12 de abril, ¿no? Pero a finales de esa semana pues el Financial Times publicó un artículo bastante contundente, porque además el titular del artículo era, entrecomillado, pero la gestión de la miseria, ¿no? Y cómo se le estaba reprochando a Isabel Díaz Ayuso la forma en la que estaba gestionando y, digamos, el deterioro que estaba viviendo la sanidad pública. Y el artículo pues describía a Ayuso como una política que realmente había impulsado políticas económicas no liberales y con un estilo que había sido comparado con el del expresidente estadounidense Donald Trump, ¿no? Y ponía, por ejemplo, un poquito de relieve cómo Isabel Díaz Ayuso pues había defendido pues estos bajos impuestos, recortes de gastos que habían afectado a la sanidad y, destacaba, incluso había entrevistado el corresponsal a Isabel Díaz Ayuso un poquito antes de la manifestación y destacaba que la presidenta madrileña siempre quitaba importancia a estas protestas y a este deterioro, asegurando que todo era pues una campaña orquestada por la izquierda, ¿no? Y decía el Financial Times, que no es precisamente un medio conocido por ser de izquierdas o comunistas, que esa negativa a reconocer los argumentos de su oponente o incluso las preocupaciones de los votantes era una cosa que caracterizaba a Isabel Díaz Ayuso y que este era un caso que realmente estaba generando bastante presión y que estaba complicando la campaña de la presidenta madrileña, recordando que además hay elecciones en este mes de mayo. Y luego el diario The Times también entrevistaba a Isabel Díaz Ayuso, a la presidenta madrileña, y hablaba en su titular, que era bastante llamativo, lo entrecomillaba, ¿no? Decía, ¿es una santa o es una trumpista? El corresponsal intentaba describir un poquito cómo, por un lado, Isabel Díaz Ayuso es una figura adorada por la derecha, pero sus críticos pues la señalan como una populista trumpista y una neoliberal peligrosa, ¿no? Trazaba un poquito también un perfil de la presidenta madrileña. Y insistía también en el mismo que decía el Financial Times, ¿no? Que la crisis sanitaria y toda esta reacción de protesta y en general de defensa de la sanidad pública que había estallado en Madrid era probablemente el asunto, había puesto a la presidenta madrileña en un momento crítico y era probablemente el mayor peligro para su futuro político. Además, también en estos días hemos visto como un medio argelino ponía el foco y ponía de relieve que España ha reforzado su cooperación militar en Mauritania. Sí, fíjate que esto es algo que no hemos escuchado mucho aquí en España, pero que me ha llamado la atención. Se trata de un medio de Algerie Focus, que sí se cita también a la agencia Anadolu, la agencia turca, que han puesto de relieve cómo poco después de que además estuviera Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, de viaje en África y en concreto en Mauritania, poco después había viajado a la capital del país, a Nuakchot, una delegación militar española y había firmado, había reforzado los vínculos militares y la cooperación, ¿no? Y esto lo enmarcaba este medio argelino, por un lado, en el intento de España de impedir que aumente aún más la influencia rusa en la zona y en general en toda la zona del Sahel, que es uno de los asuntos que preocupa especialmente a España, que siempre intenta poner el foco en ello. Pero además el medio argelino destacaba que se había producido también este refuerzo y este acercamiento hispano-mauritano en un momento en que se mantenía la tensión entre España y Argelia, ¿no? Y en este sentido recordaba que además en Mauritania se ha descubierto una gran cantidad de gas natural, un yacimiento muy importante, y que esto podía también hacer que Mauritania gozara o fuera más atractivo estratégicamente para España, y ponía de hecho de relieve que desde a principios de 2024 incluso se especulaba con que a finales de 2023 España podía empezar a importar gas natural licuado de Mauritania y lo iba a redistribuir a Europa, ¿no? Que había también ahí un interés en ese sentido del mercado del gas, del que hemos estado hablando tanto en el contexto de crisis energética por
la guerra de Ucrania y que bueno, que se estaban reorganizando y reformulando un poquito los ejes, las alianzas y las digamos los intercambios comerciales, y que en este caso pues España se estaba moviendo en Mauritania. Oye, luego hemos visto en el Wall Street Journal decían que los estadounidenses están comprando más casas que nunca en España. Sí, la verdad es que yo era un aspecto que no había visto señalado especialmente en la prensa internacional, pero sí, es un artículo que del Wall Street Journal, para muchos considerado una de las Biblias de la información económica, y era con este titular, ¿no? Los estadounidenses están comprando más casas que nunca en España. Hablaba de un auténtico boom y que había pues inversores estadounidenses que estaban acudiendo en tropel al mercado inmobiliario español, ¿no? Ponía varios casos, hablaba especialmente de regiones en Andalucía, pues de Marbella, de Málaga, de Sevilla, pero decía que también incluso había llegado a Madrid y a otros puntos de la geografía española, que había realmente un gran apetito en los ciudadanos estadounidenses por comprar viviendas en España, muchos de los cuales incluso decía se estaban mudando a España, no era simplemente como inversión, sino que estaban pues comprando las viviendas para trasladarse realmente a España, y citaba incluso varios casos de emprendedores que apostaban por España para incluso como una especie de lugar desde el que pilotar o, digamos, abordar algún tipo de expansión de sus negocios en Europa. Y citaba el Wall Street Journal como los tres factores que estaban pues fomentando esta situación: la fortaleza del dólar, que se había visto también pues reforzado a raíz de la guerra de Ucrania y a raíz de toda la inestabilidad y las turbulencias en la economía europea. Hablaba también de un aumento de vuelos directos, y luego lo que decía que era un nuevo apetito por el modo de vida español que había surgido entre los estadounidenses. Y luego en el New York Times hemos visto que destacaban: el machismo mata, y hablaba de la alarma surgida en España después del aumento de asesinatos de violencia de género. Sí, era un reportaje bastante largo y bastante en profundidad sobre realmente cómo en España había un esfuerzo, unas políticas a lo largo de varios años, y se había distinguido por la lucha contra la violencia de género, ¿no? Destacaba, por ejemplo, el New York Times que España es uno de los pocos países que monitoriza específicamente la violencia de género, más allá de únicamente los feminicidios, que hay desde hace tiempo una ley, que además hay un esfuerzo específico del gobierno actual de coalición de Podemos y del PSOE por marcar un legado en este terreno, pero también ponía de relieve que había cierta preocupación y cierta alarma en España después de que los datos de mujeres asesinadas por sus parejas pues hubieran tenido un repunte muy significativo, sobre todo en diciembre, en enero, con muchos de los casos de los que hemos estado hablando incluso aquí en la cafetera, ¿no? Y repasaba un poquito los esfuerzos y cómo se intentaba abordar las causas de este repunte, y se intentaba reforzar toda, digamos, la lucha contra la violencia de género y sobre todo contra los asesinatos. Mencionaba también, aunque muy de pasada, es verdad que la ley de solo sí y la controversia por las excarcelaciones ha estado en el foco de numerosos medios de comunicación internacionales. En este caso lo mencionaba de pasada, centrándose mucho más en toda la presión y en toda esa reivindicación de cómo el machismo mata y cómo era necesario también un cambio cultural para acabar con la violencia de género. Oye, y también es interesante, porque claro, no solamente nos ha llamado la atención a nosotros, resulta que Le Monde también se ha fijado en que se haya incluido a los toros en el bono de cultural joven, a la mal llamada fiesta nacional de los toros, a las corridas de toros en el bono cultural joven. A Le Monde le ha resultado digno de observación, ¿no? Digno de observación y de un artículo en sus páginas, ¿no? Que es verdad que el artículo del Monde explica que esto se debe a una decisión del Tribunal Supremo, ¿no? Que ha invalidado la exclusión que había pues dictaminado el gobierno español para que los espectáculos taurinos no fueran parte de las actividades que estaban incluidas en el bono cultural joven, ¿no? Explicaba además que este cheque de 400 euros para los jóvenes de 18 años que estaba impulsando el gobierno español, además estaba inspirado en una iniciativa similar que existe en Francia, que se llama el Pass Culture, y que en España se había implantado este año, y que
inicialmente pues se había dejado fuera las actividades o los espectáculos taurinos, ¿no? Y que a raíz de esta decisión del Tribunal Supremo pues iban a estar incluidos en la lista de productos culturales y de promoción del consumo de la cultura que se iba o que se estaba implantando en España, ¿no? Y mencionaba que había sido polémico, que había sido más un asunto en el que especialmente desde Unidas Podemos habían hecho hincapié, que era siempre el tema de la tauromaquia algo que suscitaba debate en España, pero que finalmente resaltaba pues que había sido incluido entre los espectáculos que se podían financiar con el bono cultural joven. Pues Pilar de la Peña, gracias como siempre, Pai. Gracias, como siempre, a vosotras. No esperes a otro momento. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Peggy 18. Bueno, si hay algo que me gusta de los viernes es que podemos hablar de cosas relacionadas con el entretenimiento, en ocasiones con las series o las películas o los documentales y con los videojuegos, donde tenemos, sabéis, un capítulo especial aquí en la cafetera. Además es una de mis secciones favoritas porque es una sección organizada por los propios oyentes de la cafetera que sugieren títulos cada semana, nos dan sus recomendaciones, también algunos trucos para pasar esos videojuegos y también nos introducen en esa atmósfera, nos permiten viajar de la mano y son ellos mismos los que les ponen voz. Dani, muy buenos días. Hola, buenos días, Fer. Buenas al resto de oyentes. ¿No sabes cómo te agradezco este paseo? Me decíais en el grupo de Discord, Prey. Es un videojuego que es difícil de catalogar. He estado viendo algunas de las imágenes, pero la verdad es que es bastante interesante. Tiene una atmósfera que te envuelve bastante, es bastante inmersivo. Pero este juego en el que nos querías guiar, ¿cuál es la sinopsis? ¿De qué va la historia? Sin hacer así muchos spoilers, bueno, es un juego que está como muy cerrada la narrativa. Y al principio del juego te dan a escoger entre ser un personaje masculino o femenino. Me parece que es un detalle que, bueno, me ha parecido positivo a tener en cuenta. Bueno, te levantas en tu apartamento y te llama tu hermano porque vas a empezar a ir a trabajar con él. Te vistes, te montas en un helicóptero, vas a la oficina y empiezas a hacer un test psicotécnico y ahí se empiezan a torcer las cosas. No quiero entrar mucho en spoilers porque no quiero destripar demasiado, pero empiezan a pasar cosas malas. Porque lo que he visto son algunas imágenes espaciales. Sí, es un futuro, yo diría que es un futuro cercano y bueno, sí, se desarrolla en el espacio, pero tiene la decoración un aire así como un poco años 20, un rollo, no sé, que me parece que combina muy bien la arquitectura futurista tecnológica con una arquitectura más clásica, ¿no? Más Art Nouveau. Y lo que veo es que es un videojuego, puede ser de tiros, o sea, hay luchas, eso sí lo he visto en las propias imágenes, ¿no? O sea, hay acciones que tienes que... Y creo que te plantea algunas decisiones morales a veces. Sí, te plantea tanto decisiones morales como decisiones a la hora de jugar. Bueno, decías lo de lucha, pero bueno, también otra opción, por ejemplo, puede ser intentar ir como a sigilo e intentar evitar todas las luchas, o sea, percibir todo como un peligro y evitar todo eso. Y bueno, sobre las decisiones morales juega mucho con el dilema del tren, por ejemplo. Un tren que va por una vía en la que va a atropellar a 5 personas, tienes la opción de salvar a esas personas, pero desviarías el tren por otra vía que atropella a una persona. Es un poco ese dilema, hasta qué punto está bien, hasta qué punto está mal. O sea, no sé, te va ofreciendo cosillas. Tener que elegir entre el mal y el mal menor, tener que tomar decisiones sobre ciertas acciones. ¿Qué decías? Eso me ha parecido muy interesante. ¿Está equilibrado bien el juego entre el coste de ciertas acciones y el beneficio que puedas sacar de ello? ¿Esto por qué? ¿Cómo lo explicas? Es un juego en el que para ir mejorando te vas encontrando unos dispositivos. Esos dispositivos tú también los puedes construir, pero para construirlos necesitas materiales. Esos materiales los consigues eliminando a los enemigos.
Entonces, eliminar un enemigo, los enemigos más sencillos ya cuestan trabajo y bueno, son superiores a ti, se mueven más rápido, se esconden, es muy tenso, ¿no? Entonces, es un esfuerzo grande que te lleva a sacrificar vida y te lleva a sacrificar munición, pero te da la opción de conseguir ese beneficio y me parece que está muy equilibrado lo que puedes conseguir o no. Más avanzado el juego puedes, digamos, evolucionar por dos habilidades, un árbol de habilidades más normal y otro como más psíquico y bueno, pues hay uno que es más poderoso, pero también tiene unas consecuencias que quizá pueden ser peores, no lo sé, tendría que jugar, que esa parte no lo he jugado. Bueno, te lo has pasado el juego, has jugado como 25-30 horas, ¿no? Sí, he jugado bastante, pero bueno, me lo he pasado, pero es un juego también que me parece que es muy rejugable. O sea, yo ¿sí? me lo he pasado, pero tengo ganas de volver a jugarlo y de jugarlo, pues, digamos, imprimiéndole otra personalidad al personaje, solucionando los problemas que me ofrecen de otra forma, quizá, pues no sé, yendo más a sigilo o no sé, probando cosas distintas, porque me parece que lo admite muy bien. Porque hay algún truco que digas, mi aprendizaje ha sido que si alguien que nos está escuchando esté jugando ahora a Prey o vaya a jugar, algún aprendizaje que hayas obtenido de esto que puedas recomendar, porque yo recuerdo, por ejemplo, en Detroit Become Human, yo recuerdo que mi lección fue, hubiera sido mejor si hubieras protegido mejor a todo el mundo en vez de dejarlo caer. En el Red Redemption, si hubiera actuado bien en lugar de andar asaltando tantos vagones o haciendo tanto el mal, a lo mejor hubiera cambiado el sentido del juego. ¿Hay alguna lección en este juego, en Prey, que puedas decir, algún aprendizaje o algún truco que puedas sugerir? Bueno, yo eso, con lo que hablaba de los árboles de habilidades, yo hice el más normal, digamos el menos psíquico, y el final fue satisfactorio. Y bueno, también a la hora de elegir la dificultad estuve dudando si ponerlo en difícil o normal. Lo dejé en normal y me pareció suficiente. Sí, ¿no? O sea que no era... Sí. Vale, no era complaciente. Oye, y decía Zares, cuando proponíais este juego, que es una suerte de mezcla de juego de terror y de acción, pero quizá es más la atmósfera en la que te envuelve. Sí, la atmósfera es una atmósfera tensa y aparte, bueno, tanto la iluminación como los escenarios, como incluso la música, bueno, los enemigos también te invitan mucho a tener la sensación de ser una presa, de que te están cazando. Bueno, es muy tenso, es muy tenso. He visto que lo has valorado muy bien, porque decías, es un tremendo juegardo. Sí, me ha gustado mucho por eso mismo, aparte de la jugabilidad en sí, que la verdad es que lo he disfrutado, es todas estas cuestiones que me ofrecía y que después de dejar de jugar igual estaba cenando y estaba volviendo a ello y decía, jolín, pues ¿y esto por qué lo he hecho así? Y bueno, no sé, es como que me ayudaba mucho a cuestionarme mis propias acciones. Pero decías, no es un juego nuevo. No sé exactamente de qué año es, pero bueno, ya es de hace tiempo. Yo me lo he encontrado, lo tenía por ahí descargado en el ordenador y no había probado porque bueno, no tenía tiempo, estaba con otras cosas y lo probé así medio de refilón, que tampoco conocía nada y bueno, fue una joyita que igual precisamente por eso, por inesperado, pues me llamó más la atención. Ah, eso está genial. Mira, estoy viendo las imágenes. Es de 2017 y veo que en efecto, no sé si es una nave espacial donde te mueves, pero te atacan una suerte de robots o de aliens. Por las imágenes que estoy viendo, más bien parecen aliens y bichos estrafalarios de los que tienes que huir o destruir, por lo que intuyo por las imágenes que veo, ¿no? Sí, hay un poco de todo. Hay un poco de aliens, hay un poco de robots, más o menos están ahí medio mezclados y sí, es una estación espacial. Genial. Una especie de satélite. Genial. Oye, pues Dani, gracias por la ruta, gracias por el paseo y por este descubrimiento. Cuídate mucho. Cuidaros vosotros y nada, gracias a vosotros también por escucharme. Espero que os haya gustado. Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa.
Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Bueno, pues tanto si te interesa la actualidad como si prefieres sumergirte en el mundo de los videojuegos, esperando a que pase el fin de semana, hemos intentado juntar aquí en la cafetera algunas propuestas para comprender un poquito mejor el mundo en el que vivimos, para tener una perspectiva. Gracias a todos de verdad de corazón, muchísimas gracias por el cariño, muchísimas gracias por el apoyo. Nos vamos a marchar, volvemos aquí el lunes a las 8:30 de la mañana en este programa que se ha convertido en una suerte de reunión familiar donde no importa lo que hayas hecho antes, no importa de dónde vengas, no importa cuál sea tu punto de partida. Aquí lo que importa es que te sientas a gusto, que te sientas cómodo y que te sientes calentito, rodeado de gente que comparte la misma mirada en un espacio en el que tratamos de observar el mundo sin gritar, sin excesos, simplemente con la mirada racional y algo analítica y con la ayuda de los oyentes de la cafetera. Así que gracias de corazón, muchísimas gracias a todos por vuestra compañía. Nos vamos, el lunes volvemos. El lunes además es el Día del Activista, no faltéis, que tenemos muchas cosas interesantes que contaros en este programa. Recuerda, si te ha gustado, ayúdanos defendiendo, sosteniendo tu programa. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando eres la Resistencia, no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, cafetera. ¿Te ha gustado el programa de hoy? Invita tú a esta ronda de café haciéndote suscriptor de La Cafetera. radiocable.com/mecenas.